No fue un murmullo, fue un rugido, un clamor ahogado que nació desde lo más profundo del alma, allí, en el rincón más invisible del corazón humano, cuando ya no quedaban fuerzas, cuando los pensamientos eran un remolino sin control, cuando la esperanza se escondía detrás del miedo. Algo sucedió. El mundo seguía igual, las noticias eran las mismas, los relojes no se detenían, pero adentro algo cambió, porque hay momentos que no se anuncian, momentos en los que el cielo no envía truenos, ni relámpagos, ni señales en la tierra, solo silencio, un silencio tan profundo que parece vacío, pero no lo es. Es el silencio de Dios preparando una respuesta, es la antesala de su paz. Y justo cuando el alma creía estar sola, cuando los suspiros eran más largos que las oraciones, cuando la ansiedad apretaba como cadenas invisibles, Él habló, no con estruendo, no con palabras humanas, sino con una paz que no se puede explicar, una paz que desciende como una luz suave en medio del caos, una paz que no depende de resultados, ni de explicaciones, ni de soluciones inmediatas, solo de Él, del Dios de paz. Y si alguna vez sentiste ese nudo en el pecho, si alguna vez lloraste sin saber por qué, si alguna vez te arrodillaste sin saber qué decir, este mensaje es para vos, porque no estás solo y porque no tenés que seguir luchando con tus propias fuerzas. Filipenses capítulo 4 no es una teoría, es una experiencia, es una invitación a rendirte no al miedo, sino a Dios. Y si sentís que esta historia ya comenzó a tocar tu corazón, si algo dentro tuyo se encendió como una chispa, te invito a dar un paso más, no hacia nosotros, sino hacia Él. Demostra tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un espacio que proclama compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan, que despiertan lo eterno. Porque mientras el mundo grita desesperación, hay una voz que aún susurra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y esa voz, hoy, te está llamando. ¿Cómo puede alguien escribir sobre alegría cuando está rodeado de muerte? ¿Cómo puede hablar de paz cuando cada día puede ser el último? En una prisión romana, húmeda, oscura y olvidada, un hombre encadenado tomó un pergamino y escribió esperanza, mientras el mundo lo olvidaba, mientras el imperio lo silenciaba, mientras sus enemigos celebraban su caída, él declaraba victoria, no una victoria terrenal, no una salida milagrosa, sino algo mucho más profundo, más eterno. Regocijaos en el Señor siempre. Eso escribió y lo repitió. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse en la prisión, cantar en medio del sufrimiento, agradecer cuando no queda nada. Sí, porque la fe verdadera no se mide en días buenos, se mide en los días oscuros, en los silencios prolongados, en las lágrimas que caen sin que nadie las vea. La carta a los filipenses fue escrita desde el dolor, pero impregnada de gozo, no de un gozo superficial, emocional o pasajero, sino de una alegría sólida, anclada en algo que no se puede perder, Cristo. Pablo no hablaba desde la comodidad, no predicaba desde una plataforma elevada, él escribía desde el polvo, desde el frío, desde la incertidumbre, y aún así, sus palabras brillan con la luz del cielo, porque cuando el mundo te quita todo, cuando ya no podés controlar nada, cuando los muros se cierran y el futuro desaparece, es ahí donde descubrís en quién has puesto tu confianza. ¿Y vos? ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En tus logros? ¿En tus planes? ¿En tu salud? ¿Tu economía? ¿Tus emociones?
o en aquel que permanece cuando todo lo demás cae. Este no es un mensaje de autoayuda, no es un intento de motivarte con frases vacías, es una confrontación espiritual, una llamada del cielo a tu alma, porque hay prisiones visibles y otras que nadie ve. Hay cárceles hechas de piedra y otras hechas de ansiedad, miedo, inseguridad, orgullo. Y a veces, las más duras no son las que atan el cuerpo, sino las que encadenan el corazón. Pablo estaba encadenado por fuera, pero libre por dentro. Y hoy, esa libertad también está disponible para vos. No se compra, no se finge, no se logra con esfuerzo humano. Se recibe cuando rendís tu alma a Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es un lema para tiempos cómodos. Es un grito de fe desde el valle. Es una declaración de guerra contra la desesperanza. Es la respuesta de un corazón que, aún sufriendo, elige confiar. Así comienza esta historia, no en la gloria, sino en el polvo. Pero recordá, los mayores milagros no empiezan con respuestas, sino con rendición. No todos los dolores sangran por fuera. Hay heridas que respiran en silencio. Hay tormentas que no hacen ruido, pero arrasan por dentro. Y hay momentos en los que el alma simplemente se quiebra. Te levantás cada día con el mismo nudo en el pecho. Te vestís, trabajás, sonreís, pero por dentro hay una guerra. Ansiedad, esa palabra que suena moderna, pero es antigua, tan antigua como el miedo, tan común como el silencio de quienes no se atreven a hablar. La ansiedad no grita, susurra, no empuja, asfixia. Te dice que no hay salida, que no vas a poder, que todo está por derrumbarse. Y lo peor es que lo dice con tu propia voz. Pablo conocía esa guerra. Sabía lo que era perder el control de las circunstancias, ver su mundo colapsar, sentir que la vida se desvanecía y aún así, confiar. Pero él no escribió desde la cima, escribió desde abajo, desde la sombra de una celda, con cadenas en las manos y el frío de la muerte cerca. Sin embargo, en ese lugar de derrota aparente, nos entrega una de las declaraciones más poderosas jamás escritas sobre la paz interior. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es fácil leerlo, pero vivirlo es otra historia. ¿Cómo no inquietarse cuando el futuro es incierto? ¿Cómo orar cuando el alma está seca? ¿Cómo agradecer cuando lo único que tenés son lágrimas? La respuesta no está en negar el dolor, ni en fingir que todo está bien. La respuesta está en dónde pones tu carga. Dios no te pide que no sientas, no te exige que seas fuerte. Él solo te invita a entregarle el peso, porque hay una diferencia enorme entre sentir ansiedad y vivir dominado por ella. La ansiedad te roba la paz cuando te aferras al control, cuando crees que todo depende de vos, cuando cargas un mundo que no fuiste creado para sostener. Y ahí es donde Pablo nos confronta, no con condenación, sino con una alternativa divina. Orá, entregá, agradecé, pero no como ritual vacío, sino como un acto real de rendición espiritual. Porque orar no es repetir palabras, es vaciarse delante del Dios que lo ve todo, es abrir el corazón sin filtros, es llorar si hace falta, es gritar si no aguantas más, es callar cuando no quedan palabras, y es ahí, en ese acto invisible, donde ocurre lo que ningún terapeuta puede dar, ningún logro puede ofrecer, ningún éxito puede garantizar. La paz de Dios, no la paz emocional, ni la paz temporal, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se explica, una paz que no se basa en resultados, una paz que guarda el corazón
como un escudo divino y guarda la mente, donde nacen los pensamientos que más nos atormentan. Pero hay una condición, una llave, con acción de gracias. Ahí está el misterio. Agradecer antes de ver el milagro. Agradecer mientras la prisión sigue cerrada. Agradecer aunque el cuerpo tiemble y el alma dude. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. Y ese agradecimiento no nace del optimismo, nace de la fe. Fe en un Dios que está presente, incluso cuando el silencio parece eterno. Fe en un Padre que no abandona, aunque no responda como esperas. Fe en un Salvador que no prometió ausencia de pruebas, sino presencia en medio de ellas. Y ahí está el dilema. El corazón humano quiere certeza, quiere control, quiere explicaciones, pero Dios ofrece algo diferente, algo mejor. Él ofrece su paz, y su paz no se explica, se experimenta cuando soltas el control. Muchos hoy están encerrados en cárceles invisibles, el miedo al fracaso, el temor al rechazo, la presión de aparentar, el dolor del pasado, la ansiedad por lo que vendrá. Pero hay un secreto en Filipenses 4 que puede romper cada una de esas cadenas. No se trata de evitar el sufrimiento, se trata de encontrar a Cristo en medio del sufrimiento, porque cuando Cristo habita en tu mente, la ansiedad no tiene autoridad. Cuando Él es tu fuerza, la debilidad se convierte en altar. Cuando su paz gobierna tu alma, el caos pierde poder. Y cuando aprendes a agradecer, incluso por aquello que no entendés, es ahí donde se produce el verdadero milagro, la transformación del corazón. No es mágico, no es automático, es espiritual, es profundo, es real. La ansiedad seguirá golpeando, el mundo seguirá sacudiéndose, pero tu alma ya no será la misma. No hay sonido más aterrador que el silencio. Cuando esperas una respuesta del cielo, esperas un milagro, pero lo único que escuchas es nada. Oras, pero el eco de tu voz parece ser lo único que responde. Buscas señales, pero todo a tu alrededor parece gritar abandono. Y entonces la pregunta golpea fuerte. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? Ese es el punto más oscuro de la fe. No cuando te alejas, no cuando te rebelas, sino cuando seguís creyendo, pero el cielo permanece callado. Es ahí donde muchos retroceden, donde muchos cambian convicción por conveniencia, donde otros se rinden y dejan de esperar. Pero también es ahí donde la fe verdadera se forma, no en los gritos, no en las multitudes, no en las victorias externas, sino en los silencios largos, en las noches sin respuestas, en las lágrimas que caen sin que nadie las vea. Pablo sabía lo que era eso, sabía lo que era orar y no salir libre, sabía lo que era servir y ser olvidado, sabía lo que era ser fiel y aún así sufrir. Y, en medio de todo eso, escribe algo que cambia el rumbo de nuestra comprensión espiritual. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Escucha bien, aprendido. No fue automático, no fue fácil, no fue mágico. Fue un proceso, un despojo, una guerra interna donde el yo tuvo que morir para que Cristo viviera plenamente. Porque el alma humana quiere entender, quiere controlar, quiere predecir, calcular, planificar, pero Dios no se ajusta a nuestro reloj, ni a nuestras fórmulas, ni a nuestras expectativas. Él es soberano, y muchas veces su silencio es parte de su respuesta, porque a veces lo que necesitas no es que Dios te saque de la tormenta, sino que te enseñe a caminar sobre ella. No es que todo se calme afuera, sino que se ordene lo de adentro. Y ese orden no viene del mundo, no viene de libros,
ni de discursos motivacionales. Viene de rendirte por completo. Pablo había sido fuerte, instruido, influyente, pero tuvo que perderlo todo para entender que su fuerza nunca fue suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces repetimos ese versículo sin entender el contexto? No es una declaración de conquista terrenal, es una confesión de dependencia total. Todo lo puedo. No significa que puedo lograr lo que yo quiera. Significa que puedo pasar hambre, puedo sufrir, puedo esperar, puedo perder, puedo llorar, puedo ser ignorado y aún así seguir firme. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Ese es el punto de tensión. Cuando todo lo humano cae, cuando ya no quedan explicaciones, ni excusas, ni atajos, solo vos y Dios. Y muchas veces, en ese cruce de caminos, surge la mayor pregunta espiritual que vas a enfrentar. ¿Confío en Dios? Incluso, si Él no hace lo que yo espero, ¿confías en su carácter o solo en sus beneficios? ¿Confías en su presencia? Aunque no sientas su mano, ese es el lugar donde la fe madura, donde deja de ser emoción y se convierte en decisión. Porque la ansiedad grita, el miedo presiona, la carne exige respuestas, pero la fe espera. La fe no niega el dolor, lo atraviesa, no ignora la tristeza, la transforma, no elimina la espera, la habita con confianza. Y eso fue lo que Pablo aprendió, a vivir en escasez, a ser humillado, a depender, no de lo que tenía, sino de quien lo sostenía. Porque cuando lo perdés todo, descubrís si Cristo era tu todo o solo una parte más. Y eso confronta nuestras oraciones interesadas, confronta nuestra búsqueda de soluciones rápidas, confronta nuestra necesidad de tener siempre el control. Cristo no vino a cumplir nuestros planes, vino a rescatarnos de ellos, vino a enseñarnos que hay un reino más alto, una paz más profunda, una victoria que no se ve, pero transforma. Y esa transformación comienza cuando dejas de pelear con Dios y empezás a rendirte a Él. No es resignación, es rendición. No es derrota, es adoración silenciosa en medio del caos. Y en ese silencio ocurre algo sobrenatural. No cambia la situación, cambias vos. Tus ojos ven diferente, tu corazón late con esperanza, tu mente se aquieta y por dentro algo revive, porque la fe no siempre te lleva al lugar que querés, pero siempre te lleva más cerca de Dios. Y es ahí donde está la verdadera paz, no en el éxito, no en la salida rápida, sino en saber que, aunque todo a tu alrededor tiemble, tu espíritu está firme en aquel que no cambia. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a pasar por ese silencio? ¿A soportar la espera? ¿A confiar cuando no veas nada? Es en ese punto donde el alma tiembla, pero no se rompe, donde el corazón sangra, pero no se rinde, donde las oraciones parecen no llegar, pero el cielo sigue escuchando, porque aunque el silencio parezca abandono, en Dios siempre es preparación. Primero es el silencio, luego la rendición, y cuando el alma se quiebra, Dios comienza a hablar, no con un trueno, no con espectáculo, sino con una presencia tan real que el corazón la reconoce antes que la mente la entienda. Es en ese momento, cuando el cuerpo sigue cansado, cuando la cárcel aún está cerrada, cuando los problemas no se han ido, que la atmósfera cambia, la ansiedad aún susurra, pero su voz ya no tiene poder. El miedo aún golpea, pero no encuentra una puerta abierta. El caos aún ruge, pero el espíritu permanece en calma, porque algo descendió, algo sagrado, algo que el mundo no puede dar, ni el infierno puede imitar, la paz de Dios. La Biblia no exagera
cuando dice que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de ver la realidad desde otro lugar, desde Cristo. Él no te saca de la celda, se sienta con vos adentro. No te promete que mañana cambiará todo, te promete que Él no cambia. Y eso basta. Pablo lo vivió, lo escribió, lo proclamó, en medio del abandono, del juicio injusto, de la amenaza de muerte. Él se sostuvo con una fuerza que no venía de sí mismo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ahora, esas palabras cobran un nuevo significado. Ya no son un lema triunfalista, ya no son una frase vacía para poner en la pared. Son la confesión de un alma redimida. Todo lo puedo: pasar hambre, esperar en escasez, enfrentar soledad, sufrir por amor al Evangelio, aguantar la prueba, perdonar, no entender y aún así adorar. Todo lo puedo porque Cristo me fortalece. No el deseo, no la motivación, no la mentalidad positiva. Cristo, su presencia, su espíritu, su palabra viva que penetra y restaura. Y esa fuerza no se siente como adrenalina, no se manifiesta como fuego, se percibe como una raíz, firme, profunda, silenciosa, pero inmovible. La intervención divina muchas veces no se ve con los ojos, se percibe por lo que ocurre dentro tuyo. Cuando antes te paralizaba el futuro, ahora te sostiene la fe. Cuando antes el dolor te encerraba, ahora la esperanza te abre el alma. Cuando antes necesitabas explicaciones, ahora descansas en la soberanía de Dios. Y eso es un milagro, no un milagro emocional, un milagro espiritual. La mente se aquieta, el corazón se ordena, los pensamientos se limpian, el alma respira. Y sin que el mundo sepa, sin que nadie lo note, sin aplausos ni luces, vos fuiste visitado por Dios. Pablo no fue liberado de esa prisión inmediatamente, pero fue fortalecido en lo más profundo. Y eso cambió todo. Ya no necesitaba garantías, ya no exigía respuestas. Su gozo no dependía de la libertad, su fe no pendía del resultado, porque había recibido algo que ni el tiempo ni el sufrimiento podían robar: la paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Y esa paz no es pasiva, es una fuerza en sí misma, una barrera invisible que rodea tus pensamientos como murallas celestiales. La ansiedad no desaparece para siempre, vuelve, insiste, toca la puerta, pero ya no gobierna, porque hay una guardia divina sobre tu mente, hay un centinela celestial velando por tu alma, hay un rey en tu interior que no cede ante el miedo. Y ahora entendés lo que significa estar en guerra espiritual, pero con paz, caminar en medio de enemigos, pero sin temor, luchar cada día, pero sin perder la esperanza, porque la fuerza no viene de vos, viene de Cristo en vos. No es algo que tenés que fabricar, es alguien que habita en tu interior, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Él no entra para ser visitante, Él entra para gobernar, para reinar, para transformar el caos en altar. ¿Y qué sucede cuando Dios reina en el corazón? Sucede lo impensable. La prisión ya no es prisión, es templo. El dolor ya no es inútil, es semilla. El vacío ya no es amenaza, es espacio para su llenura. Todo cambia, aunque afuera nada haya cambiado. Eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que Satanás no puede imitar. Eso es lo que solo Cristo puede producir. Una vida que no depende de lo externo, un alma que no negocia la verdad, un corazón que, aún quebrado, sigue latiendo para Dios, porque entendió que su gracia es suficiente, que su presencia es el premio, que su paz es la victoria. Y ese momento, cuando todo se alinea dentro tuyo, cuando el alma se inclina sin exigencias,
cuando ya no pedís salir de la tormenta, sino que su voluntad se cumpla en ella. Ese es el verdadero clímax espiritual, no el aplauso, no la sanidad instantánea, no el milagro externo, sino la transformación eterna, porque Cristo no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo, y ese nuevo vos, ese corazón restaurado, ya no vive esclavo del miedo, ni rehén del qué pasará, vive anclado en una verdad que no cambia. Cristo vive, Cristo reina, Cristo fortalece, y si Él está en esa voz, todo lo demás pierde poder. No se trata solo de Pablo, no se trata de una prisión lejana, ni de una carta escrita hace siglos. Se trata de vos, tu ansiedad, tu cansancio, tu batalla silenciosa, tu fe que, a veces, apenas sobrevive. Filipenses capítulo 4 no es un pasaje para memorizar, es un llamado urgente para despertar, para volver al centro, para dejar de correr en círculos vacíos y arrodillarse de verdad. ¿Estás viviendo con paz o simplemente sobreviviendo? ¿Estás descansando en Cristo o sosteniéndote a vos mismo con hilos de temor y fuerza humana? Es hora de mirar hacia adentro, no con culpa, no con vergüenza, sino con la verdad como espejo, porque solo la verdad tiene poder para liberarte. La ansiedad no es solo un problema emocional, es un síntoma espiritual. Es la señal de que el alma ha perdido su ancla, de que el corazón está tratando de controlar lo que nunca debió cargar. Y Dios no quiere que vivas así. No te diseñó para llevar un peso que solo Él puede sostener. Por eso la carta de Pablo no se detiene en el sufrimiento, lo atraviesa, lo redime y te ofrece una alternativa eterna. Cristo en vos, Cristo como centro, Cristo como descanso. Pero para que eso sea real, hay que rendirse. Y no hablamos de una rendición superficial. No se trata de decir, sí, Señor, con los labios, mientras el corazón sigue en resistencia. Es una rendición completa, dolorosa, intencional. Es abrir el alma y decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No tengo las respuestas, pero creo en tu fidelidad. No veo salida, pero me rindo a tu voluntad. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? Tal vez no se trata de una situación externa. Tal vez lo muerto es tu fe, tu pasión por su presencia, tu vida de oración, tu gratitud, tu confianza. Tal vez dejaste de esperar en silencio y empezaste a correr detrás de soluciones humanas que solo te cansan más. Pero hoy, Dios no te está pidiendo que hagas más, te está pidiendo que entregues más, porque la fe no siempre hace. La fe, muchas veces, simplemente se rinde, se arrodilla, calla, espera. Por nada estéis afanosos. Esa no es una sugerencia, es una orden, pero también es una promesa, porque Dios nunca te pedirá algo sin antes darte la gracia para obedecerlo. Él no te exige perfección, te ofrece transformación, y esa transformación empieza cuando dejas de vivir por tus fuerzas y empiezas a confiar realmente en su espíritu. ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? Como en Betania, cuando Lázaro yacía muerto, Jesús llegó, pero antes de hacer el milagro, pidió algo: quitad la piedra. Jesús podía hacerlo solo, pero les pidió a ellos que participaran. Dios puede sanarte, restaurarte, cambiarlo todo, pero muchas veces espera que muevas la piedra, que hagas ese paso de obediencia, ese acto de entrega, ese gesto de fe. ¿Y cuál es tu piedra hoy? Tal vez es tu orgullo, tu independencia, tu necesidad de tener todo bajo control, tu desconfianza disfrazada de prudencia, tu amargura por lo que no salió como esperabas. Dios no obra donde hay autosuficiencia. Dios obra donde hay rendición. Y rendirse no significa ser débil, significa ser sabio.
porque el fuerte cae por cansancio, pero el rendido es sostenido por gracia. Filipenses 4 también nos enseña a agradecer, no después del milagro, sino antes. Y ahí está, una de las claves más olvidadas del caminar con Dios, la gratitud anticipada. Agradecer cuando no ves, cuando duele, cuando esperas, cuando no entendés. Ese tipo de gratitud no es humana, es espiritual, es profética, es adoración en su forma más pura, porque no depende del resultado, sino de la relación. Agradezco no porque todo esté bien, sino porque Él sigue siendo bueno, y eso cambia todo. La paz de Dios no es solo un regalo, es una promesa activa, una fuerza que guarda tu mente y tu corazón. La palabra original que usa Pablo tiene connotación militar, como un escudo, una fortaleza, una guardia vigilante. Eso significa que la paz de Dios no es una sensación suave, es una defensa espiritual. Cuando la ansiedad intenta entrar, la paz se interpone. Cuando el temor golpea, la paz lo confronta. Cuando el pensamiento negativo aparece, la paz lo detiene. Pero para que eso funcione, tenés que vivir en Cristo, no a su alrededor, no visitándolo los domingos, no recitándolo como un concepto, en Cristo, como tu lugar, tu refugio, tu identidad, tu realidad. Y ahí, en ese lugar espiritual, es donde tu alma encuentra reposo, no porque el mundo se haya calmado, sino porque vos ya no dependés del mundo para estar en paz. ¿Y vos? ¿Dónde estás viviendo? ¿En tus fuerzas o en su gracia? ¿En tus planes o en su propósito? ¿En tu ansiedad o en su paz? Hoy no se trata de cambiarlo todo. Se trata de cambiar el centro, de poner a Cristo, no como parte, sino como todo. Y cuando Él es todo, todo lo demás se alinea. Todo lo demás pierde poder. Todo lo demás encuentra su lugar. La ansiedad retrocede. El temor se desvanece. El alma respira. El espíritu se levanta. Y la paz reina. La tormenta puede continuar. El ruido del mundo no se va de un día para otro. Las batallas internas no desaparecen con una oración. Pero hay algo que sí puede cambiar hoy, ahora, en este mismo instante. ¿Quién reina en tu corazón? Porque cuando Cristo reina, la ansiedad ya no tiene trono, el temor ya no dicta el rumbo, y la paz deja de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad presente. Pablo no escribió su carta desde un trono, ni desde una vida perfecta. Escribió desde el quebranto, desde el dolor, desde la celda, pero su alma era libre, libre para agradecer, libre para confiar, libre para amar, libre para adorar. Él descubrió el secreto que hoy Dios quiere revelarte a vos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo quiero, no todo lo sueño, no todo lo imagino. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo atravesar, todo lo puedo enfrentar. Si Cristo es mi fuerza, ese es el verdadero mensaje de esta historia. No que la vida será fácil, sino que Cristo es suficiente. Suficiente para el día difícil, suficiente para la noche larga, suficiente para el fracaso, la pérdida, la espera. Él es tu paz, no una idea, no una sensación, una persona viva que habita en vos, si vos lo dejás entrar. Y esa es la decisión que solo vos podés tomar. Dios no fuerza puertas cerradas. Él llama, Él invita, Él espera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No llama al perfecto, no llama al fuerte, no llama al que tiene todo resuelto. Llama al cansado, al ansioso, al que ya no sabe qué más hacer. Y si ese sos vos, entonces este mensaje era para vos. No llegaste hasta aquí por casualidad. No viste este video por error. Dios quiso hablarte y lo hizo. Te habló en lo profundo.
Te tocó en el lugar donde nadie llega. Te mostró que su paz no es un mito, es un regalo y está al alcance de tu fe. ¿Vas a aceptarlo? ¿Vas a rendir tu ansiedad? ¿Vas a abrirle el alma al príncipe de paz? Hoy podés empezar de nuevo. Hoy podés volver a respirar. Hoy podés elegir confiar. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, si la presencia de Dios te abrazó mientras escuchabas, no te vayas sin responder. Dale like a este video. Comenta lo que el Señor te habló hoy. Suscríbete al canal Momento de Alabanza. No por nosotros, sino porque cada acción que tomas en fe ayuda a que esta luz llegue a más vidas, porque estás apoyando un canal que no vende promesas vacías, sino que proclama verdades eternas, verdades que sanan, verdades que restauran, verdades que salvan. Y si necesitas un recordatorio constante de que Dios sigue obrando, de que su palabra no falla y de que aún en el dolor hay esperanza, suscríbete y volvé cada semana. Este canal no es entretenimiento, es altar, es lugar de encuentro, es espacio donde el cielo toca la tierra y las almas son levantadas, porque la tumba no tiene la última palabra, el miedo no tiene la última palabra, la ansiedad no tiene la última palabra. El cielo ya habló y su voz aún despierta a los que creen. Ahora te invito a seguir en esta jornada espiritual. En la pantalla aparecerá otro video recomendado, especialmente para vos. Una nueva palabra, una nueva promesa, una nueva oportunidad de volver a Él. Dios está llamando y vos todavía podés responder.